Circuitos eléctricos. Introducción. Si tenemos una batería y una bombilla eléctrica, se requiere conectar adecuadamente un foco o bombilla o conductor a una pila para lograr que el foco o la bombilla se encienda. Opción 1. Si conectamos el cable a la punta de la batería, ¿se enciende? La respuesta es no, no enciende. Opción 2. Se vuelve a conectar una punta de la bombilla eléctrica al polo positivo, ¿se enciende el foco o la bombilla? La respuesta es no. Opción 3. Se enciende el foco o bombilla siempre y cuando tengamos conectados los dos polos de la batería a la bombilla eléctrica. Opción 3. Siempre y cuando logremos conectar, en este caso, un cable, como lo dice aquí. ¿Se enciende el foco o bombilla? Respuesta sí. Ahora sí se enciende. Esto se debe a que las conexiones se hicieron de manera que la corriente eléctrica puede circular sobre la pila a la foco o bombilla eléctrica. ¿Qué es un circuito eléctrico? Respuesta. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente permiten el paso de electrones a través de un conductor. En un circuito eléctrico se encuentran elementos activos y elementos pasivos según suministran o consumen electricidad. Elementos activos suministran energía eléctrica al circuito, por ejemplo, baterías, pilas, etc. Elementos pasivos consumen energía eléctrica del circuito, ejemplo, ampolletas, motores, etc., entendiendo ampolletas como los focos. También, de acuerdo a la función que cumplen los elementos de un circuito, se clasifican en generadores, elementos de control y receptores. Generadores, en este caso, son los que proporcionan la energía necesaria a los electrones para que muevan a través del circuito, ejemplo, pilas y baterías. Receptores son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo energía lumínica o calorífica. Elementos de control dirigen e interrumpen la corriente eléctrica, son los denominados interruptores. Esta es la representación gráfica normalizada. Los circuitos eléctricos se representan gráficamente utilizando diferentes símbolos internacionalmente reconocidos. Aquí tenemos los focos, tenemos la batería, el interruptor y demás. Aquí están los símbolos que están ahí mezclados. Los dos interruptores, la batería y los focos. Estos son algunos de los símbolos que nosotros utilizamos para representar los circuitos eléctricos. El cable conductor, bombilla eléctrica, resistencia, interruptor, diodos, baterías, condensadores, etc. Este circuito que vemos aquí en la pantalla representa la batería, las bombillas, el interruptor. ¿Usa baterías? Sí, aquí está la batería. ¿Tiene un interruptor? Sí, ahí está. ¿Cuántos focos tiene? Tiene 2 focos o bombillas eléctricas. Actividad. Copie el siguiente circuito básico en su cuaderno y las preguntas planteadas luego responda. Identifique el interruptor. Ahí está el interruptor. El interruptor se encuentra cerrado o abierto. Está, desde luego que, abierto. ¿Se podrá prender foco o bombilla? ¿Por qué? No, porque no le llega corriente si está abierto. ¿Puede circular la corriente por este circuito? Sí, ¿por qué? Dice que no, porque al circular la corriente, si el interruptor está
abierto no se puede circular. Si está cerrado, desde luego que sí se puede. Esto significa que cuando el circuito está abierto por el interruptor, pues entonces no va a poder pasar, pero si está cerrado, entonces sí podrá circular la corriente. ¿Qué tendría que cambiar en ese circuito para que el foco o bombilla prendiera? Tendría que cambiar la posición del interruptor, lo que comentaba aquí. ¿Verdad? ¿Cómo explicaría la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y el de un circuito cerrado? La diferencia es que al estar el circuito cerrado, la corriente se desplaza por el circuito. Si está abierto, no hay desplazamiento de la corriente. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica no es otra cosa más que el flujo de electrones con cierta fuerza. Corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Qué similitud tiene el río de la imagen con el circuito? Bueno, pues en este caso el río que está aquí es que finalmente el agua está fluyendo y así de la manera como fluye el agua en un río, fluye la electricidad. Ahí está. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Es la cantidad de electrones que circulan por un conductor.